Entonces vamos a hacer una discusión rápida de qué información debe ir dentro de este formato. Aquí debe ir el nombre de la iniciativa, como lo hayan concebido en el departamento, en el comando funcional o donde se haya originado esta iniciativa. La fecha de diligenciamiento y la problemática. La problemática está dividido en 1.1, problema general, y 1.2, descripción del problema. En la primera parte donde dice problema general, nosotros empezamos a describir lo que consideramos a estas alturas, como es una iniciativa, de qué es el problema que reúne la mayor parte de los efectos negativos que hemos identificado. O sea, ¿por qué se está originando la problemática? Y en el punto 1.2, descripción del problema, tenemos que hacer un esfuerzo de que ese problema pueda ser explicado en magnitudes, es decir, que le podamos colocar algunos valores. Entonces, eh, nos ha sucedido, ¿no? O bueno, sí nos ha sucedido que, por ejemplo, llega alguien con un problema y me dice, es que el problema es que mi subsistema está debilitado. Entonces uno le dice, ok, está debilitado, explíqueme cómo es eso de que está debilitado. No, es que ya no podemos hacer esto, ya no podemos hacer esto, perdimos la capacidad de esto. Y yo le decía, ok, ¿y cuánto tenían, qué capacidad tenían antes? No, no se la puedo decir o no, no la conozco bien. Entonces, aquí en descripción del problema, esto es lo que le da como toda la fuerza al problema que usted identificó. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que la capacidad de despliegue del ejército está reducida o está limitada o no es suficiente, es insuficiente. Ese sería como el problema. Y en la descripción del problema nosotros tenemos que ponerle números para poder identificar en qué porcentaje estamos. La forma más sencilla de hacerlo es tener en cuenta cuál sería la métrica ideal, cuál es la métrica actual y la diferencia es lo que conocemos como brechas dentro del ejército. Entonces les pongo el ejemplo de la capacidad de despliegue. Nosotros podíamos medir el despliegue en horas o podíamos medir el despliegue en número de unidades que se deben desplegar. Vamos a hacerlo con el número de unidades. Entonces, el número de unidades ideal que se necesitan desplegar para atender, digamos, un asunto de carácter internacional deberían ser 7 brigadas. ¿Cuál es la capacidad actual de despliegue? No, mire, con los medios, con las limitaciones de transporte, plataformas y todo, nosotros solo podemos desplegar una brigada. O vamos a hacerlo más, si son, vamos a decir que son ocho brigadas que se necesitan desplegar y que solo podemos desplegar 4. Entonces, esos son los números que me ayudan a determinar que el problema es que estamos al 50% de lo requerido para lograr o garantizar el despliegue que necesita el Ejército Nacional. Entonces, es muy clave que aquí se observen las cifras y los datos relevantes, la estadística que demuestren que el problema en efecto existe. Bien, vamos a ver soportes. En soportes nos preguntan si existen estudios previos que ya hayan identificado esta problemática. Nosotros en el ejército hemos hecho bastantes ejercicios de diagnósticos durante los ejercicios de planeación estratégica llamados CREI. Y entonces estos CREI o CETI, CEDEF, PETEF, ejercicios de planeación en los COMPES, estudios de Estado Mayor, nos sirven como base para poder eh, soportar que el problema ya ha sido identificado con anterioridad. Alineamiento estratégico, para esto como su nombre lo dice, es verificar si esta iniciativa que se tiene eh, está alineada a los objetivos que ha trazado el ejército para su vigencia. Puede ser
En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el Plan Estratégico Institucional que tiene una vigencia hasta el 2022. Entonces, tenemos que recurrir a esos documentos referencia para poder decir, bueno, mire, si yo quiero fortalecer la capacidad de despliegue del Ejército Nacional, podría estar aportando al objetivo número uno del ejército en su mapa estratégico, que es garantizar la defensa y soberanía de la nación, porque mediante el despliegue lo puedo aportar. En el alineamiento de la iniciativa se tiene que tener en cuenta si lo que nosotros queremos hacer está apuntando al desarrollo de las capacidades operacionales, de todo aquello que yo desarrollo en el campo del combate, o si yo lo que quiero es fortalecer alguno de los procesos que soportan el, el trabajo en el campo de combate. Entonces les pongo un ejemplo, fortalecer o crear un sistema para manejar las bases de datos del Ejército Nacional y hacerlos interoperables, estas bases de datos. Eso yo no lo aplico en el campo de combate, pero sí mejora mis procesos de soporte atrás, digamos, en el atrasado, si lo dijéramos en términos militares, para garantizar más adelante, pues, cruce de información y que le llegue lo que necesita el combatiente allá en el terreno. Entonces, tenemos que identificar si es una capacidad de combate o si es un proceso a lo que le estamos apuntando. Si es una capacidad de combate, tenemos que hacer una descripción en el DOM-PILEM de qué estamos proyectando adquirir o desarrollar. En cuanto a su doctrina, les recuerdo, DOM-PILEM es doctrina, organización, material, personal, infraestructura, liderazgo, entrenamiento y educación y mantenimiento. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo del despliegue, digamos que para fortalecer esa capacidad de despliegue, para poder desplegar 8 brigadas y no 4, yo necesito eh, adquirir más material. Podrían ser camadas bajas, podrían ser vehículos propios para la unidad. Tendría también que adelantar algo en entrenamiento o podría también eh, poner en servicio algunos de los vehículos que tenemos que están fuera de servicio, por tanto la capacidad está limitada a través del mantenimiento. Nosotros podemos decir, no, mire, doctrinalmente no se necesita nada porque ya existen los manuales para el despliegue, los manuales de caballería, los manuales de logística. Entonces, aquí en la D no se requiere nada. En la O, organización, pues no necesitamos crear una nueva organización para el despliegue. Simplemente es fortalecer, digamos, una organización que ya existe, que pueden ser los batallones de servicio o las brigadas logísticas. En personal, pues nos toca pensar qué se necesita en personal, si necesitamos gente especializada para que sea trasladada. En infraestructura, de pronto, si nosotros vamos a comprar plataformas, pues necesitaremos de infraestructura para poder garantizarle la vida útil y extender pues sus vidas útiles, ya que pues las inversiones en estas adquisiciones son considerables. Entonces, cuando es algo operacional, tenemos que hacer este análisis Don Pilem de qué estaría asociado a este proyecto. Y si la opción es B, si es mejorar un proceso, pues entonces nosotros hacemos un análisis hacemos una matriz DOFA, de análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Bien, entonces aquí en el Don Pilem, ya les expliqué, se determina qué va a tener el proyecto, qué se contempla dentro del proyecto que puede afectar alguno de estos factores del Don Pilem. En doctrina, ¿cómo sería la forma de decir si, por ejemplo, vamos aquí a material equipo? Vendría siendo algo así. El proyecto contempla la adquisición, el proyecto o la iniciativa, correcto. La iniciativa contempla la adquisición de 4 cama bajas
Eh, Vamos a hablar de 35 carpas tipo pelotón y lo demás que contemple esta iniciativa. En infraestructura, también podríamos describirlo así. El proyecto o la iniciativa, perdón, la iniciativa contempla la construcción o la adecuación o lo que se requiera pues en infraestructura. Entonces, esta sería como la forma en que diligenciaríamos este formato para que cuando llegue, este es el primer formato, este es el formato de contacto con el departamento CD5, para que nosotros en CD5 podamos leer esta parte y decir, ah, bueno, ya sé más o menos qué es lo que tienen de acuerdo al problema que se mencionó arriba. En cuanto a los objetivos, entonces, eh, miramos cuál es el objetivo general del proyecto, cuáles serían esos objetivos específicos. Un objetivo general, volviendo al ejemplo, podría ser eh, fortalecer o incrementar la capacidad de despliegue del Ejército Nacional y algunos objetivos específicos podrían ser eh, incrementar la movilidad de los batallones de ASPC o incrementar el nivel de alistamiento de las plataformas con las que se cuentan, los vehículos propios. ¿Sí? Recuerden que les había comentado que uno puede adquirir o puede hacer mantenimientos de lo que está fuera de servicio para poder incrementar esa capacidad de despliegue. Para la formulación de estos objetivos hay unas reglas que debemos seguir, como el verbo en infinitivo, y los verbos a este nivel no pueden ser demasiado operativos, como adquirir, entonces adquirir camadas bajas. No, tenemos que decir incrementar la capacidad. ¿Por qué? Porque más adelante cuando verifiquemos las alternativas de solución, cuando yo digo incrementar la capacidad de movilidad, yo lo puedo hacer de diferentes formas. Pero si yo digo adquirir camas bajas, pues no hay formas de adquirir camas bajas, solo hay que adquirirlas. Entonces, nosotros en la estructuración de proyectos, como lo hacemos en nuestros estudios de Estado Mayor, siempre que tenemos que hacer una evaluación de posibles soluciones, que eso vendrá pues más adelante. Objetivos estratégicos para el alineamiento. ¿Qué objetivo u objetivos estratégicos busca fortalecer el proyecto? ¿Por qué? De acuerdo con el mapa estratégico del Ejército Nacional. Esto está pues muy sencillo, ya lo habíamos comentado anteriormente. Costo estimado. Si ya se tienen algunos costos, a estas alturas, como apenas es una iniciativa, los costos que se relacionan acá no tienen que ser costos exactos basados en cotizaciones dadas, sino pueden ser costos que ustedes hayan consultado por la página de la empresa que vende, de la que presta los servicios, porque hasta ahora se están trabajando en identificarlo. Más adelante vamos a ver una herramienta en la que sí se hace un análisis detallado de costos. Entonces, aquí está costo del proyecto. ¿Tiene apoyo presupuestal previo? Esta pregunta, ¿por qué viene acá? Resulta que por experiencia a veces nos han llegado proyectos que cuando llegan a la dirección de gestión de proyectos ya vienen con unos dineros que han venido ejecutando por diferentes rubros o diferentes apoyos del mando. Entonces es muy importante que nosotros podamos determinar aquellos proyectos que inclusive ya vienen andando. Hay unos proyectos que ya vienen casi para finalizar y necesitan es un apalancamiento mayor. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a determinar si lo que llega a la oficina en su momento sigue siendo una iniciativa o ya simplemente es una necesidad de funcionamiento. Entonces, acá colocan la vigencia en la cual recibieron el apoyo, el valor y por qué fuente. Aquí en fuente puede ser Ley 418, fondo interno de las unidades. Si usted dice, no, me apoyó el segundo comandante, bueno, eso también es fondo interno del segundo comandante. LOAS, ¿qué otra fuente? Tenemos 418.
fondo interno, convenios es otra fuente. No, yo ya recibí tanto dinero o recibí tanto en especie para este proyecto. Aquí se nombran los departamentos involucrados para poder analizar qué conceptos de viabilidad se requieren. Entonces, en el caso en que ustedes quieran incluir la adquisición de unos vehículos, el CD4 hace parte de esos conceptos. ¿Por qué? Porque el CD4, porque la adquisición es una cosa y el sostenimiento es otra. Entonces, a usted le pueden dar o usted puede adquirir un vehículo, pero este vehículo va a necesitar repuestos, combustible, seguros, matrícula, SOAT, y estas cosas o estos gastos los planea el CD4. Entonces el CD4 se convierte en un habilitador para cualquier tipo de proyectos que necesite incluir vehículos, porque él es el que le dice, mire, yo tengo cupo para, digamos, 500 vehículos en el ejército, a los cuales les planeo todas estas partidas. Si usted tiene un proyecto en el cual va a adquirir 70 vehículos, yo tengo que verificar si entre los programas de chatarrización tengo 70 vehículos, tengo el espacio para poder chatarrizar esos vehículos y poder asumir o transferir esas partidas que estaban asignadas a estos vehículos para los vehículos que están contemplados en el nuevo proyecto. Acá viene la firma, ponente de la iniciativa y el cargo actual. Anexos el anexo es el segundo formato que vamos a ver, que es el formato presentación de iniciativa, que básicamente es la misma información que nosotros vimos acá, solo que en un PowerPoint. Firma el ponente de la iniciativa, el departamento del sede por el cual se presenta esta iniciativa al departamento 5 y el nombre de quien elaboró y cargo. Presuntamente pues tiene que ser de aquí mismo, de donde es el ponente de la iniciativa. Bien, esa es la información que tenemos para este video. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos prestos a aclararlas en la Dirección de Gestión de Proyectos. Muchas gracias.